Bendito sea el Dios y Padre eterno, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Damos gracias al Señor por la vida. Damos gracias al Señor por toda bendición que acompaña la vida. Y especialmente damos gracias por la esperanza que tenemos en Cristo, como escribió el apóstol Pablo en el texto que acabo de citar, que se encuentra en Efesios. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso incluye ¿qué? Incluye nuestra transformación, el cambio de nuestra mentalidad. Incluye también el derecho que recibimos como un regalo para tener vida eterna, por haber creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bienvenidos. Y hoy estaremos reflexionando acerca de nuestra reacción como seres humanos al amor de Dios. Pidamos al Señor que nos ilumine. Bendito sea, Señor. Por favor, en esta hora, danos tu Espíritu para comprender mejor tu palabra y concédenos el poder para vivir de acuerdo con esa palabra bendita, de tal manera que nuestras vidas te honren y te den gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, el corazón de ellos era conforme al corazón de Dios. Y como lo dijo una vez alguien, y a mí me encantó la figura, el corazón de Adán y Eva latían al mismo ritmo que latía el corazón del Señor. Qué lindo. Desafortunadamente no sabemos cuánto tiempo duró ese estado. Tristemente ese estado no perduró. Y cuando Adán dejó de lado la palabra de Dios, Adán y Eva dejaron de lado la palabra de Dios. Dios había dicho, no hagan esto, pero ellos prefirieron la palabra de la serpiente. Que la palabra de la serpiente se ajustaba mejor a sus propias opiniones. Entonces dejaron de lado la palabra de Dios. Esto es importante, ¿verdad? Porque cuando se deja de lado la palabra de Dios, el corazón, que originalmente fue creado conforme al corazón de Dios, se corrompe. Pierde esa conformidad, pierde esa semejanza. Y como lo dirían ahora los cibernéticos, el corazón se desconfigura. El corazón original estaba configurado conforme al corazón de Dios. Al dejar de lado la palabra de Dios y desconocer su autoridad, porque eso es lo que significa dejar de lado la palabra de Dios, significa desconocer la autoridad de Dios sobre nosotros. Entonces, el corazón pierde esa configuración, pierde esa forma, ¿no? Y, por supuesto, Dios sufre cuando eso ocurre. Porque eso causa separación entre el ser humano y Dios. Y el anhelo de Dios es que el corazón de cada uno de nosotros vuelva a ser conforme a su corazón. Ese es su plan original, ¿no? Porque Él sabe que solamente cuando nuestro corazón sea conforme a su corazón, nosotros podremos ser santos, sanos y felices 100%. Esos estados de santidad, de sanidad y de felicidad 100% son imposibles de obtener con un corazón desfigurado, con un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Y llama la atención
lo que nos dice la Escritura en 1 Samuel, el capítulo 2 y el verso 35, relacionado con esto. Dice: me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré su casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Entonces, note, vemos acá el anhelo de Dios de que su sacerdote, dijo, fuera que haga, dice, conforme al corazón de Dios. Y en 1 Samuel, el capítulo 13 y el verso 34, leemos: Dios estaba hablando por medio del profeta al rey Saúl, y le dice: tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado por príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, note, es la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios de que Saúl como rey gobernara con un corazón conforme al corazón de Dios. Pero Saúl no quiso, se apartó. Y entonces dice que él no guardó lo que Dios le había mandado, porque su corazón no estaba en armonía con el corazón de Dios. Y entonces, por medio del profeta, Dios le dice: no, buscaré, dice, a un varón conforme a mi corazón. Y en Hechos 13 y el verso 22, ya bastante tiempo después del profeta Samuel y del rey Saúl, leemos en Hechos 13, 22, dice: quitado este, o sea, Saúl que fue quitado porque su corazón no era conforme al corazón de Dios, no había guardado lo que Dios le había mandado. Dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y luego dice: quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, entonces, note el contraste. Saúl no hizo lo que Dios mandó, y entonces Dios dice: no, yo tengo que buscar a alguien conforme a mi corazón. Entonces dice que busca a David. Y de David dice: varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Entonces, note, la conformidad del corazón es evidenciada. ¿Por qué? La conformidad del corazón humano con el corazón de Dios es evidenciada. ¿Por qué? Por la obediencia. Así de sencillo, ¿verdad? No necesita mayor análisis. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Esa es la evidencia externa. Pero alguien podría preguntarse, y de hecho creo que es legítimo hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que se diga que David era un varón conforme al corazón de Dios, si David, un asesino, un adúltero? Tenemos esa historia, y claro, eso es lo hermoso de la Biblia, ¿no? Que la Biblia es transparente. La Biblia no oculta los errores y las debilidades de nadie. Y entonces, claro, la Biblia nos cuenta lo terrible que hizo David, ¿no? Comete adulterio, y para tapar el adulterio ordena el asesinato del esposo de la mujer con la que se había metido. Entonces, por eso es legítimo preguntar: ¿cómo es eso que
que la Biblia puede decir que David era un varón conforme al corazón de Dios, si cayó, si hizo esto, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta que es legítima? La respuesta a esa pregunta legítima pasa por lo que Dios nos ha revelado ahí en Efesios, el capítulo 2, y en los versos 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, y dice, por el gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces notemos, la gracia de Dios nos permite tener una vida distinta, una vida nueva. Nos habilita, la gracia nos habilita para dejar nuestros viejos caminos y para tomar un camino distinto, ¿no? Es lo que la Biblia llama también nuevo nacimiento, o también le llama la conversión, ¿no? La transformación, es ser nueva criatura. Y esto es lo maravilloso, ¿no?, de Dios. Y es que no importa si nosotros hemos sido homicidas, si hemos sido adúlteros, si hemos sido ladrones, viciosos, pervertidos, no importa. La gracia de Dios nos alcanza. Y la gracia de Dios cubre nuestro pasado oscuro y lo limpia y nos convierte. Y claro, David fue consciente de la gravedad de su caso. David reconoció que tenía un corazón sucio y degradado. Y precisamente al reconocerlo, cuando Dios le amonesta por medio del profeta Natán, David cae y David llora, se angustia. Y es precisamente de esa angustia que brota el Salmo 51. Y en el Salmo 51 quiero referirme al verso 10, en donde David hace esta petición. Dice el Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, y note lo que dice, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando David comete el adulterio, y cuando David conspira para que Urías Eteo sea asesinado, su corazón estaba desconfigurado. Pero David se dio cuenta, fue consciente, aceptó que esa era una condición espantosa, terrible. Y eso lo hizo ¿qué? Eso lo hizo acercarse a Dios en la angustia de sentirse perdido, de sentirse indigno, de sentirse inmerecedor, y suplicar que Dios haga el milagro de cambiarle su corazón. Y clama por un corazón limpio. David entiende de que a menos que tenga un corazón limpio, él no tiene esperanza. Y entonces pide a Dios. Y a mí me encanta porque David dice, crea en mí, oh Dios. Es decir, la creación siempre es un milagro. Y nadie más que Dios puede crear
De hecho, la diferencia entre Dios y todos los demás seres del universo y los falsos dioses es que Dios es creador. Y para que eso no se nos olvide es que nos dio el sábado, ¿no? Para que lo tengamos presente siempre. Y entonces David suplica y Dios responde afirmativamente a la súplica de David. Y la buena noticia, mi querido amigo y mi querido hermano, es que siempre que alguien caiga de rodillas, en angustia, suplicando un corazón limpio, siempre Dios responderá afirmativamente, siempre. Porque escrito está, el que a mí viene, no le echo fuera. Y claro, hay muchos que no se acercan a Dios porque dicen, no, mi corazón es demasiado sucio como para acercarme a Dios. Mire, mientras más sucio es nuestro corazón, más necesidad tenemos de acercarnos a Dios. De hecho, todos tenemos esa necesidad. Pero si usted tiene ese sentir de que no, yo soy muy malo, yo soy aquí, yo soy allá, yo he hecho esto, algunos piensan de esa manera. Recuerde, entonces quiere decir que usted lo necesita más. Más. Entonces David fue consciente, buscó con angustia que Dios hiciera ese milagro en su vida. Pide un corazón limpio. Y cuando Jesús inicia su ministerio público y establece las condiciones de su reino, del reino de los cielos, las hace públicas en el Sermón del Monte. Dice en Mateo el capítulo 5 y el verso 8, Jesús hizo esta declaración y dijo, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, claro, David sabía de que si él no tenía corazón limpio, él no tenía oportunidad de un día estar ante la presencia de Dios. No tendría oportunidad. Y además, esta declaración de Jesús, esta afirmación de Jesús, también tiene otra connotación. Dice, bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Es decir, con un corazón sucio no se puede discernir las cosas de Dios. Es necesario limpiar el corazón. Es como si usted tuviera, unos lentes, ¿no? Si los tiene lodosos, usted no puede percibir lo que está enfrente. Entonces, los de corazón limpio verán a Dios. David sabía eso. Y en 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 22, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente. Dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces note lo siguiente. Dios espera que los de corazón limpio huyan de las pasiones juveniles. Y entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Y cuáles son las pasiones juveniles? Y todos, bueno, los que son jóvenes ahorita saben cuáles son. Y los que fuimos jóvenes en algún momento también sabemos cuáles son. Y a mí me llama la atención porque claro, dentro de las pasiones juveniles está el hecho de sentirse que son los campeones, los arrogantes, a los que nadie les puede decir nada, los que quieren hacerlo, quieren, vivir en un mundo de diversión, ¿eh? Y claro, en un inmediatismo que no considera lo que es trascendente, sino que viven de manera bastante insensata. Hay sus honrosas excepciones, pero en general esa es la tendencia, especialmente en este tiempo.
Mire, es increíble. A veces uno tiene, ¿cómo se llama? La cercanía de personas que uno las escucha hablar, ¿no? ¿Y de qué hablan? Hablan de las diferentes series que hay en televisión o en Netflix o en todo eso. Viven con qué, viven con, como dicen, ¿no? La pasión del deporte, viven alrededor de la farándula y todo eso, las pasiones juveniles, ¿no? Entonces dice que los de corazón limpio huyen de eso. Me llama la atención, ¿por qué? Porque en los últimos años ha habido una tendencia a que los eventos juveniles organizados por las iglesias, en vez de mostrar que se debe huir de las pasiones juveniles, pareciera que son planificados para complacer las pasiones juveniles. Entonces, claro, uno ve los congresos, ve las convenciones y todo, y que se parecen cada día más a celebraciones claramente mundanas, ¿no? Entonces, claro, el consejo es que si nosotros tenemos nuestro corazón conforme al corazón de Dios, es decir, un corazón limpio, somos invitados a huir de las pasiones juveniles. Entonces, y dice, y que debemos seguir, ¿qué? Debemos seguir la justicia, eso es lo que es correcto, ¿verdad? Luego dice la fe, la esperanza y el amor. Y claro, entonces, en el simbolismo, la Biblia es un libro precioso que está repleto de símbolos, ¿no? De figuras. Es una joya de la literatura hebrea y mundial, ¿ve? Y entonces en las figuras que utiliza, por supuesto, el corazón es una figura. El corazón es una figura, ¿verdad? Y claro, como figura que es, nosotros necesitamos tener bien claro cuál es el significado de eso. ¿Qué significa esa figura? ¿Qué representa? ¿No? ¿Qué representa el corazón? Mire, en la Biblia el corazón lo que significa es la mente. Eso es lo que significa. Y entonces usted puede preguntarme, pero ¿y cómo se atreve usted a decir eso? ¿De dónde saca eso? ¿De dónde lo de aquí? De la palabra, pues. La palabra lo dice, le voy a decir. Mire usted los siguientes textos. Dice, en Mateo el capítulo 15 y el verso 19, dice así. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, adulterios, hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, del corazón salen los malos pensamientos. Ahora, les pregunto, ¿con qué pensamos? Pensamos con ese músculo de fibra estriada que es involuntario y que llevamos metido adentro del pecho. No pensamos con eso. Pensamos aquí. Con la mente que tiene su asiento en el cerebro, ¿verdad? Entonces, claro, es de aquí donde salen los pensamientos. Y es de aquí donde sale todo eso que dice ahí, ¿no? Los malos pensamientos. Y los buenos pensamientos también salen de ahí. Entonces, eso nos dice pues que el corazón en realidad es un símbolo que representa la mente. Y en Proverbios el capítulo 23 y el verso 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces de nuevo vuelve a decir que precisamente el corazón es un símbolo del asiento de los pensamientos. Otra vez, es la mente, ¿no? Es la mente. Y en 1 Corintios, el capítulo 2 y el verso 9, en donde el apóstol Pablo está haciendo una referencia a las gloriosas promesas que Dios nos ha hecho, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y entonces dice, ni han subido en corazón de hombre. Es decir, el hombre no se las ha podido imaginar.
Porque nosotros no imaginamos con este órgano que tenemos aquí en el pecho, ¿no? Imaginamos con la mente. Es aquí donde se forman las imágenes. Y entonces dice que no han subido al corazón. O sea, lo que Dios tiene es tan maravilloso, preparado para los que le aman. Es tan maravilloso que excede toda la capacidad mental que tenemos para imaginar. Así es. Y entonces, claro, y hay muchos otros textos más que podría citar, pero por razones de tiempo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Es del pensamiento, es el asiento del pensamiento y la mente, ¿verdad? Ese es el corazón. Y ocurre que nuestra mente determina lo que somos. También determina ¿qué? Nuestro estilo de vida, porque al final de cuentas nuestro estilo de vida depende de lo que somos, ¿verdad? Entonces, note lo siguiente. Nuestro estilo de vida depende de lo que somos, y lo que somos depende de lo que está en nuestra mente. Eso es. Así lo dice el Proverbios, el capítulo 23 y el verso 7. Dice, tal es su pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? En su mente, pues. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él, dice. Tal es él. O sea, las ideas, las opiniones que usted tiene en su mente, eso determina lo que usted es. Eso determina lo que es. Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en donde hay un montón de gente que está pensando cosas que son extrañas acerca de sí mismo. Y así se siente. En el extremo de esto es, el otro día miraba ahí una noticia de un hombre que dice que él piensa que no es un hombre, sino que es un perro. Y entonces, ¿qué? Y entonces la que era su esposa decidió aceptarlo como su mascota. Es increíble, ¿no? Y entonces él anda ahí arrastrándose como perro y supongo que debe comer de la misma comida que comen los perros. Pero, ¿de dónde le vino eso? De su mente, ¿verdad? Y claro, si el pensamiento que alberga la mente es erróneo, es equivocado, entonces usted también va a hacer cosas equivocadas, como este pobre hombre. Entonces, dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él, así será su estilo de vida. Y en Proverbios, el capítulo 4, verso 23, por eso nos dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, claro, cuando dice guarda tu corazón, está diciendo guarda tu mente. Porque tu mente, el contenido de tu mente, es lo que determina lo que sos y lo que vas a hacer. ¿Y cómo vas a hacer? Eso es lo que lo determina, ¿verdad? Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, o sea, es decir, guarda tu mente, porque de él depende la vida, ¿verdad? Entonces, claro, los asesinos son asesinos primero en su mente. Los ladrones son ladrones primero en su mente. Los adúlteros son adúlteros primero en su mente. Y claro, a eso se refería Jesús cuando dijo que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, dice, en su mente ya es adúltero, ¿verdad? Y entonces, y claro, el que odia y en su corazón permite ese sentir, en su mente permite esos pensamientos de ¿qué? De hacer daño al enemigo. Ya eres culpable de homicidio, dice, ¿verdad? Así es. Del corazón, de la mente, mana la vida. Y por supuesto,
Una vez que los pensamientos están en la mente, a veces lo que hace falta nada más es oportunidad, ¿verdad? Y es pensar, o algunas veces eso se refrena. ¿Por qué? Bueno, por el temor de ir a la cárcel, ¿no? Sí, de una represalia de esa, pero adentro de la mente, ahí está. Entonces, de la mente depende la vida, de los pensamientos que anidan la mente. Y claro, en Mateo el capítulo 12 y el verso 34, el Señor Jesús, que era asediado continuamente por sus enemigos, y Jesús santo tenía enemigos, terrible, ¿no? Y entonces una vez Jesús les dijo, ahí en Mateo 12:34, les dijo: ustedes son una raza de víboras, les dijo. ¿Cómo ustedes pueden hablar cosas buenas siendo malas? ¿Ve? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nosotros hablamos de lo que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Si nuestra mente es mala, vamos a hablar cosas malas. Para eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Ustedes no pueden hablar cosas buenas, les digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mente es mala. Y la boca habla de lo que abunda en la mente. Y es interesante, pues, porque entonces quiere decir que un corazón, una mente que no está conforme a la mente de Dios, que al final eso es lo que significa un corazón conforme al corazón de Dios, lo que significa es una mente conforme a la mente de Dios, que alberga los pensamientos de Dios. Entonces, si no alberga esos pensamientos, la mente va a estar llena ¿de qué? De pensamientos sucios, degradados, impuros. Y la conversación, en consecuencia, va a ser ¿cómo? Va a ser una conversación perversa, ¿verdad? Pervertida. Así, y claro, el Señor Jesucristo durante todo su ministerio batalló para que tanto sus oyentes contemporáneos como nosotros entendiésemos la necesidad de que nuestra mente debe ser amoldada con la mente de Dios, ¿verdad? Porque solamente entonces nosotros seremos aptos, ¿para qué? Para vivir, para estar ese tiempo en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y vivir en la tierra nueva. Y gozar precisamente de todas las cosas que Él tiene preparadas para los que le aman. Por gracia, no es porque las merezcamos, somos indignos. Pero recuerde, Dios que es rico en misericordia. Y entonces Dios quiere hacer en usted, y quiere hacer en mí, y quiere hacer en cada ser humano el mismo milagro que hizo con David. Es que concederle un corazón limpio, un corazón santo. En otras palabras, una mente limpia, una mente santa. Dios quiere hacer ese milagro. Y desafortunadamente Jesús se encontraba en su tiempo y ahora también, pues, con una realidad que era distinta a lo que él anhelaba. Mire lo que dijo en San Mateo, el capítulo 15 y el verso 8. Dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿No? ¿Qué significa esto? Dice: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué era esto que de labios me honra? Esto es ¿qué? Esto es hipocresía, ¿verdad? Son hipócritas. Porque hablaban de ¿qué? Hablaban de religión, hablaban de Dios. Pero, ¿qué pasaba? Sus pensamientos, sus intenciones, sus acciones no tenían como centro a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Tanto que combatían en contra de él y que al final conspiraron para que Jesucristo fuera condenado a muerte.
Entonces notemos, él dice, no, sus pensamientos, su corazón, dijo, está lejos de mí. Sin embargo, son religiosos, porque dijo, de labios me honran. Y claro, nosotros podemos caer en esa misma trampa. Y desafortunadamente vemos mucho de esto en el mundo, muchísimo, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Cómo en nombre de la religión se comete tanto crimen, tanta estafa, tanto fraude. Y claro, esto sí ha servido de excusa para un montón de gente que permanece en el ateísmo, porque piensa que todas las religiones y que todo es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Es cierto. Ahora, imagínese usted, o sea, un poquito, ¿no? Un razonamiento lógico utilizando una parábola. Imagínese usted, si usted sabe que hay dólares falsos, y como sabe que hay dólares falsos, entonces usted se niegue a aceptar absolutamente ningún dólar. Nada. Claro, estoy usando dólares, pero podría ser cualquier moneda, ¿no? Y claro, los falsificadores falsifican cualquier cosa. Y entonces usted dice, no, dice, hay dólares falsos, así que yo, como hay dólares falsos, rechazo todos los dólares. Este es el razonamiento que muchos usan. Porque como hay algunos de estos que Jesús describió aquí, que de labios le honran, pero su mente, sus pensamientos son hipócritas, son malos. Entonces algunos dicen, no, nada. Eso no es lógico, ¿verdad? Porque es lo que tiene que hacer usted. Igual que con los dólares. Cuando llega un billete de alto valor, digamos de $100, de $50, usted no lo va a rechazar solo porque va a rechazar todos los dólares. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es tomar el billete y mirar si tiene el hilito, si tiene esto, si tiene la figura, etcétera, ¿no? Y ustedes sabrán cuáles son. Pero usted se va a asegurar que ese dólar que ese billete que tiene en su mano es auténtico. Es lo mismo con la religión. Es lo mismo. Usted lo que tiene que hacer es examinarla y saber que la que tiene en sus manos no es una falsificación, sino es verdadera, ¿verdad? Para no caer en esto, porque hay mucho de esto, ¿verdad? Y en Hechos, el capítulo 7 y el verso 51, en ese magistral discurso que hace Esteban, el mártir, describiendo la historia del pueblo de Dios y los errores del pueblo de Dios, ¿verdad? En el verso 51 del capítulo 7, Esteban le dice así a los que tenía ya a su alrededor, que ya estaban a punto de ¿qué? Estaban a punto de asesinarlo, ¿no? Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Es interesante. Y este es un verso que creo yo que vale la pena despedazar para mirar la riqueza que tiene, ¿no? Y comencemos. No vamos a ir así con una gran profundidad, pero por lo menos vamos a mirar lo que nos enseña, ¿no? Algunas de las cosas que nos enseña. Primero, les dijo, duros de servicio. Ahora, ¿qué significa esto? Esta es una figura que viene tomada de la ganadería, ¿verdad? ¿Qué es la cerviz? Que no hay que confundirla con la cervix con X, eso es otra cosa, ¿verdad? La cerviz se refiere al cuello, esto es. Y entonces les dice duros de cerviz. Y dije que era una figura tomada de la ganadería, ¿por qué? Porque se utilizaba cuando se trabajaba con los bueyes. Entonces habían bueyes que eran duros y entonces los que manejaban los bueyes les costaba trabajar con ellos porque eran tan duros que ellos no hacían mucho caso, ¿no?
No sabemos si es que tenían problemas o era simplemente que los güeyes se negaban, no sabemos. Pero compara acá, porque duro de cerviz quiere decir que no tiene el cuello flexible para agacharse. Para agacharse. ¿Y qué significa agacharse? Agacharse es un símbolo de reverencia, es un símbolo de respeto, es un símbolo de aceptación, es un símbolo de humildad. Eso es agacharse. Y entonces les dice, ustedes, duros de cerviz, ¿verdad? Y esto llegó, y a lo largo de toda la Biblia aparecen expresiones similares que sirven para describir ¿qué? Para describir la terquedad, la necedad, para describir que la negativa a reconocer a Dios como superior. Y entonces en su arrogancia permanecen como, permanecen tiesos, tercos, duros, ¿verdad? Y esta fue la actitud de Faraón allá en Egipto, ¿no? Mire, Dios enviaba un milagro, enviaba otro, y claro, la influencia divina que tenía como propósito convencer a Faraón para que él al final de cuentas inclinara su cerviz. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue endurecerlo. Ahora, no es que Dios quería endurecerlo. Dios le mandó todo esto, sin embargo, todos los milagros maravillosos que Dios hizo para liberar al pueblo, en vez de lograr que Faraón doblara su cerviz, se inclinara, reconociera que había un poder superior a él, en vez de eso, claro, por la misma necedad y libre albedrío de Faraón, lo que hizo fue endurecerse, ¿no? Terquedad, eso significa. Entonces, Esteban les está diciendo, ustedes son unos tercos, ¿verdad? Simple, sencillamente. Y además les llama ¿cómo? Y aquí es donde creo yo que esta partecita es la que armoniza mejor con el tema que estamos considerando, ¿verdad? Porque les dice incircuncisos de corazón. Y ya anteriormente vimos que la Biblia dice que el corazón es la mente, ¿verdad? La mente. Entonces aquí Esteban les estaría diciendo incircuncisos de mente. Y entonces ahora tenemos que descifrar qué significaba esto de ser incircunciso. ¿Qué significaba esa palabra? Recuerda que cuando David llega y está el ejército de los filisteos a un lado y el ejército de Israel al otro lado, y entonces y Goliat sale y desafía al ejército de Israel. Entonces, y David oye esas palabras y dice, ¿y quién es este incircunciso? Dice, que está diciendo estas cosas. Incircunciso lo que significaba era pagano. Significaba alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Eso es lo que significa incircunciso. Pagano, ¿verdad? Y entonces aquí Esteban les está diciendo, ustedes tienen una mente pagana, ¿verdad? Ahora, en la actualidad nosotros no utilizamos mucho ese término. ¿Cuál es el término equivalente que usamos ahora? Es mundano, ¿verdad? Entonces, si nosotros traemos, digamos, las ideas al lenguaje nuestro actual ahora, Esteban les estaría diciendo tercos de mentalidad mundana. Eso es lo que les estaría diciendo. Tercos de mentalidad mundana, ¿verdad? Entonces les dice de mentalidad mundana y oídos mundanos. O sea, el oído mundano, fíjese que es interesante, el oído mundano se ofende con la palabra de Dios. Sí, he visto a veces que cuando uno comienza a hablar de la palabra de Dios ya fruncen la cara y se hacen los disimulados y se van, ¿verdad? Esos son los oídos mundanos, ¿verdad? Y entonces Esteban les está diciendo, duros de cerviz, tercos, incircuncisos de corazón, de mentalidad mundana y de oídos, les dice, y de oídos, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mire qué terrible. Por supuesto,
la mentalidad mundana terca. No permite que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa de poner a esa mente en armonía con la mente de Dios. No permite. Y entonces, y claro, al final del verso dice, como vuestros padres, así también vosotros, dice. Y a mí me llamó la atención esta parte última, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sucede que hay un montón ahora que dicen, sí, mire, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo voy a ser fiel a la creencia de mis padres. Entonces, aquí dice, así como vuestros padres resistieron al Espíritu Santo, fueron de mentalidad mundana y fueron tercos, así van a ser ustedes, dice. Y yo le digo, mire, si usted hasta este día ha albergado ese pensamiento, vaya dándole permiso al Espíritu Santo para que se lo cambie, ¿verdad? Porque al final, recuerde el desafío que Josué le hizo al pueblo, ¿no? Si ustedes les dijo, quieren seguir a los dioses falsos, a los ídolos que adoraban allá al otro lado del río, igual que sus padres, está bien, le dijo, háganlo. Pero yo en mi casa, dijo, serviremos al Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, claro, la Biblia es bien clarita. La Biblia nos dice que nuestra fidelidad no debe ser a nuestros padres, pues que nuestros padres pueden haber estado equivocados, pueden haber sido, y discúlpame la palabra, pues, pero no es una mala palabra, ignorantes, simplemente no conocieron la verdad, o fueron de tercos, ¿verdad? No fueron tercos. Entonces, no, el Señor dijo, el que ama más padre, madre, hijos o mujer que a mí, me digno de mí, ¿verdad? Y entonces, claro, así es de que nosotros debemos asegurarnos de que nuestra mentalidad no es una mentalidad, nuestro corazón no es un corazón incircunciso. El corazón incircunciso no es un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, la mente mundana no puede estar en armonía con la mente de Dios. Ahora, Jesús en esta batalla, para que entendamos esto, nos dijo en Mateo el capítulo 11 y el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, dijo, manso y humilde de corazón. Claro, ahí comienza. Miren, si David no hubiera tenido esta actitud de humildad, Dios nunca habría podido hacer el milagro que obró para que su corazón fuera un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque ahí comienza. Esto comienza con la humildad. Siempre ese es el primer paso. Es doblar la cerviz, es agachar la cabeza, ¿no? Es aceptar que tenemos necesidad, que nosotros no podemos. Es aceptar que nosotros no sabemos. Es aceptar la gracia de Cristo, ¿no? Y entonces dijo Jesús, aprended de mí, que soy, ¿qué? Soy manso, digo. O sea, un manso es aquel que se deja conducir. Que soy manso y humilde de mente. Es decir, aparto mis pensamientos, porque sé que pueden ser basura. Una vez le dicen a uno que a uno le han lavado el cerebro, y qué bueno. Qué bueno, porque uno lo ha traído tan sucio que necesita ser lavado. El Espíritu Santo es el que se lo tiene que lavar, ¿verdad? Y entonces, claro, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios no puede limpiar el corazón de ningún orgulloso. Esa es la mancha más terrible de sacar. Y claro, esa mancha solo puede desaparecer cuando nosotros la entregamos, ¿verdad? Y en Mateo 22:37 Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Es decir,
El manso y humilde está dispuesto a entregar toda su mente a Jesús. Y entonces decirle, Señor, aquí te traigo mi mente, por favor, elimina de ahí todas las opiniones, todas las filosofías, todas las ideologías, todos los pensamientos que no están de acuerdo a tu voluntad. Eso es, ¿verdad? Eso es amar al Señor con toda tu mente. Pero, o sea, cuando necesitamos ser humildes para venir al Señor y decirle, aquí está el Señor, yo no la puedo limpiar. Reconocer ese hecho. Usted está tratando de limpiarlo por donde otro. Mire, no pierde el tiempo con eso. No va a poder. No se puede. Solo hay una manera de que nuestra mente sea limpia, es entregándosela al Señor. Es Él el que limpia. Es la sangre de Jesucristo. Es el poder de la sangre de Jesucristo. Es el poder de la palabra. Y por supuesto, hablando de la palabra, en el Salmo 119 y en el verso 11, está escrito, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ay, mire qué lindo. Primero, ya dijimos que el corazón es la mente. ¿Y cuáles son los dichos? Los dichos es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Lo que está diciendo es que nosotros debemos memorizar. Debemos memorizar la Biblia, ¿verdad? Porque cuando nosotros estudiamos, reflexionamos y memorizamos la palabra de Dios, ahí es donde estamos guardando los dichos del Señor en nuestro corazón. Es entonces. Y dice que esto va a evitar que nuestra mente se ensucie. Porque dice, para no pecar contra ti. Es decir, para que nuestra mente no se vuelva a desconfigurar, nosotros necesitamos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Y esto es importantísimo. Algunos la quieren alimentar ahí con música. La quieren alimentar con ceremonias. Y otros con meditación oriental. Entonces, no, Señor, así no es. La palabra es bien clara, ¿verdad? Dice, en mi corazón, en mi mente, he albergado tu palabra, la Biblia. ¿Para qué dice? Para no pecar contra ti. ¿Para qué? Para que mi corazón y mi mente, para que mi mente esté en armonía con la mente de Dios, yo necesito tener la palabra de Dios en mi mente, ¿verdad? Por eso usted no puede darse el lujo de ¿qué? De dejar de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. No puede. Porque eso nos ayuda ¿a qué? Nos ayuda a configurar de nuevo nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Y en Proverbios el capítulo 23 y el verso 26, el Señor dice, mire qué precioso, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y claro, dame, hijo mío, tu corazón, eso es exactamente lo contrario de ¿qué? De ser duro de cerviz, de ser duro del cuello, de ser terco, ¿verdad? Entrégate, entréguese. Entregue su mente al Señor, renuncie a lo que sea necesario, ¿verdad? Y venga, para que el Señor haga el milagro que quiere hacer en su vida, ¿verdad? Y dice, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Y qué es esto de mirar los ojos, que pongamos nosotros nuestros ojos en los caminos del Señor? ¿Sabe qué es? Eso es renunciar a la mentalidad mundana, es dejar el corazón incircunciso, la mente incircuncisa, la mente mundana, la mente pagana. Eso es. Entonces, ¿ahora qué? Ahora usted viene, usted le entrega la mente al Señor y el Señor le dice, vaya, pues entonces vos querés que yo te limpie. ¿Cómo no te voy a limpiar? Pero te voy a dar una receta. Ahora, estudia la palabra y poner esos pensamientos ahí. Eso te va a ayudar bastante, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, que es el que inspiró la palabra, va a hacer esa obra, ¿verdad? Y entonces eso va a hacer que su atención, el foco de todo lo que usted es y hace, ya no esté en el mundo,
Ya no esté en el materialismo, ya no dependa de las cosas humanas, que ahora esté en ¿qué? Ahora esté puesta en Cristo, esté puesta en Dios. Y entonces dice en Hebreos, el capítulo 8 y el verso 10, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahora mire qué lindo. Primero le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y entonces usted viene y te trae su mente y se le entrega a Dios. Y entonces Dios le dice, vaya, entonces ahora tienes que poner mis dichos ahí en esa mente. Y entonces usted comienza, ¿verdad?, a aprender la palabra de Dios, a memorizar, a recordar lo que Dios ha dicho, ¿no? Para poder responder cuando vienen las influencias negativas, y como Jesús, ¿no? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, qué hermoso. Pero Dios dice, dame, hijo mío. Y entonces ahora, para terminar de configurar su mente conforme a la mente de Dios, para que sus pensamientos sean en armonía con los pensamientos de Dios, entonces dice, yo escribiré mi ley. ¿Qué es eso? Hermanos, amigos, si es que ese es el software, es el programa de Dios que quiere instalarlo en su mente. ¿Para qué? Para que su mente esté en armonía, porque esa es la ley del cielo, esa es la ley del universo. Y entonces Dios quiere instalarle a ese programa, esa aplicación, si quiere llamarle de esa manera, ¿no? Que va a hacer que su mente, o como la Biblia le llama, su corazón, ¿verdad?, estén en armonía con la mente de Dios. Es decir, que su corazón sea conforme al corazón de Dios. Y entonces, cuando eso pase, como pasó con David, y como ha pasado con un montón de hombres y mujeres santos que han vivido en el pasado y viven en el presente también, como ha pasado con ellos, entonces usted va a tener expresiones como esta de David en el Salmo 139, 17. Mire, ya no hay divorcio entre la mente de Dios y la mente suya. Ahora, ¿qué? Ahora funcionan al mismo ritmo. Y ya no hay distorsión. Entonces, dice el Salmo 139, 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Dice, cuán grande es la suma de Dios. Claro. Recuerde que dice que hay que tener corazón limpio para discernir a Dios. Y entonces, claro, cuando su corazón es puesto conforme al corazón de Dios y usted viene a la palabra y dice, oh, qué preciosidad, qué tesoro es este, qué hermoso. Y entonces aprende a disfrutarlo, ¿no? Eso es lo que sabe. Cuán preciosa es la suma de todos estos pensamientos. No se pierda esta experiencia. No. Acepte la invitación de Jesús que le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y claro, Él se lo está pidiendo ¿para qué? Para arreglárselo, para ponerlo en sintonía con el corazón de Él. Y entonces, ahora usted puede estar como en armonía con el universo. ¿Y entonces qué? Entonces, solo entonces podrá disfrutar de qué? Del cielo, de la tierra nueva, de la presencia de Dios, de la comunión de los santos. Solo entonces. No se lo pierda. Venga Jesús. Que Dios la bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque en nuestra vida se puede repetir también la experiencia de David. Queremos que pongas nuestro corazón en armonía con el tuyo. Que renunciemos, que abandonemos la mentalidad mundana y que nos concedas una mente en donde tú hayas escrito tu santa ley, de tal manera que resulte para nosotros natural obedecerla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.